Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios contable y financiero del sector minero energético. Este es el cuarto evento del Comité de Contabilidad y Auditoría. En esta oportunidad nos acompaña Cristian Valentín, vicepresidente del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Adelante, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias, Marina. Muy buenas tardes. El día de hoy el Comité de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía les hemos traído el webinar Propuestas Laborales del Gobierno para el segundo semestre del año 2022. En esta oportunidad nos acompaña como expositor Percy Alache, socio de Servicios Laborales de PricewaterhouseCoopers de Perú. Percy es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos por EADA Business School de Barcelona, también posee el título de experto en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla. Él es docente de programas de especialización ejecutiva de la Universidad Católica, también de SAN y de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por estar el día de hoy presente, Percy. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos los participantes. Primero quiero agradecer a mi tocayo Percy Flores, a Marina, Picoya y a toda la organización del Comité de Auditoría y Contabilidad de la Sociedad, ya digamos, otro evento más acompañándolos, digamos, en este semestre, en este segundo semestre del año. No, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Segundo, y entrando un poco en materia, tenemos un evento hoy muy importante para comentar temas de coyuntura, temas de lo que va a venir el segundo semestre. Estamos en un contexto económico, político, social muy movido, ¿no? Con fechas claves, ¿no? El próximo 26 de julio se elige la mesa directiva del Congreso, que es un puesto no menor. Algunos analistas políticos inclusive dicen pues, que estaríamos eligiendo al próximo o próxima presidente del Perú, ¿no? Dadas las situaciones de coyuntura, porque todos sabemos, ¿no? que están bastante complicadas, ¿no? El día de ayer, bueno, la situación con el ministro del Interior no es nada menor, ¿no? Entonces, claro, en todo este año que el presidente Castillo ya ha estado al mando pues, del país, han venido suscitándose una serie de situaciones pues, que a todos nos complican, ¿no? Como parte de la sociedad, como parte del sector empresarial, ¿no? Y que naturalmente hacen que nosotros tengamos que tener acciones correctivas, acciones a veces apagar algunos incendios pues, de que se presentan en el día a día, ¿no? Con toda la conflictividad pues, y la situación pues, que vivimos, ¿no? Seguimos en una crisis sanitaria, la cuarta ola está siendo muy agresiva, ¿no? En las principales ciudades del país, ¿no? Tenemos una alta tasa nuevamente de contagios, ¿no? Si bien es cierto, ya no con la gravedad de las olas iniciales, pero igual importante considerar pues, estos temas, sobre todo porque a veces pueden entorpecer las actividades regulares que tenemos en nuestras compañías. El día de hoy vamos a conversar, esto va a ser muy natural, les pido por favor su intervención, no porque no quiero que sea un webinar plano, sino más bien todo lo contrario, muy participativo para poder intercambiar algunas ideas, comentarles algunos datos que me parecen claves de cara a la planificación que ustedes están haciendo, ¿no? Más que todo la planificación y prevención que las compañías están teniendo, ¿no? Y sobre todo darles algunos puntos de agenda que el Ministerio de Trabajo, el regulador, ¿no? Junto con la SUNAFIL, que ustedes ya la conocen bastante bien, probablemente en esta segunda mitad del año esté muy intensivo, ¿no? Ellos tienen ya una agenda marcada, ¿no? Que es importante conocerla. He seleccionado 3 puntos en la parte de reformas. El primero tiene que ver con la tercerización, ¿no? Creo que es el tema de moda, ¿no? Con todo lo que ha pasado en los últimos días en el Congreso. El segundo tema tiene que ver con los sindicatos y las negociaciones colectivas. Creo que es importante también, ustedes lo viven día a día, ¿no? En el sector, un sector con alta tasa de sindicalización. Y el tercer tema es un mix, ¿no? De las próximas regulaciones que el Congreso ha estado por lo menos teniendo carpeta para poder emitir. Bueno, voy a presentar mi pantalla.
¿Me confirman si se puede ver? ¿Se puede ver ahí? Sí, podemos verlo. Pues sí. Correcto. Bueno, como ya les había comentado, vamos a tocar 3 puntos de agenda, pero quisiera ver este detalle que me parece muy importante. La Agenda 19. La Agenda 19 que de repente ustedes que están, digamos, más del lado de la finanza de las compañías no han tenido acceso a ver este documento, ¿no? Sin embargo, digamos, los departamentos legales y de recursos humanos están familiarizados con esta agenda, así se llama, ¿no? La Agenda 19, 19 puntos, ¿no? Que el presidente Castillo, ¿no? Cuando inicia su gobierno, se compromete con los sindicatos y que curiosamente ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿no? Porque si ustedes ven ahí los 13 puntos que por lo menos hemos considerado principales, ¿no? Había un avance del 68%, ¿no? Y en temas no menores, ¿ah? En negro ustedes pueden ver aspectos relacionados con el empleo público, la derogación de esta norma de suspensión perfecta de labores. Recordarán pues que este término fue muy conocido en la pandemia, ¿no? Y muchas empresas recurrieron a la suspensión perfecta, ¿no? No trabajaban, no te pagaban, ¿no? La limitación, no hubo la prohibición, ¿no? Pero sí la limitación de la tercerización de servicios que todos los comités de la sociedad, por lo menos los más neurálgicos y sobre todo recursos humanos y legal, de donde yo pertenezco, ¿no? Alta contabilidad también, naturalmente, también estamos bastante preocupados con esta regulación, ¿no? Si bien es cierto, se han tenido algunas victorias a nivel legal, no terminan todavía de ser lo suficientemente sólidas de cara a lo que va a pasar el 22 de agosto, ¿no? 22, 23 de agosto, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí algunos detalles de planificación que ahora les voy a comentar un poquito. Bueno, sigue la vacunación para trabajadores presenciales, la tercera dosis, ya vamos en la cuarta dosis, ¿no? Eso es un, digamos, ya más que política estatal, ¿no? Situaciones nuevamente de indicadores macro, subió el sueldo mínimo, no había una política, digamos, muy general de competitividad, ¿no? Que hasta ahora no la vemos, ciertamente, porque los niveles de informalidad siguen, seguimos en una crisis económica todavía bastante aguda, hay sectores que se están teniendo, digamos, mayor dificultad para activarse, ¿no? Y vemos con la crisis, pues, de alimentos, vemos una crisis de combustible, ¿no? Hay Cristian, que es del sector, también podrá comentar un poquito sobre eso, ¿no? Entonces, y vemos también, pues, que el gobierno también ratificó, que eso sí parece positivo, en un convenio del 190 de la OIT. Sin embargo, hay algunos temas que quedan en esta agenda que son picantes, ¿no? Por ejemplo, el código de trabajo, que de repente ustedes lo han podido escuchar en los medios, ¿no? O en la prensa, ¿no? En las redes sociales, ¿no? De diversas firmas, consultoras, ¿no? Probablemente, y que trae un cambio a toda la regulación laboral en el Perú, ¿no? Y que esto naturalmente preocupa, ¿no? Porque es una regulación de izquierda, es una regulación probablemente muy rígida, ¿no? El tema de la condonación de horas, ¿no? Que ha sido también un tema no menor, ¿no? Digamos, en la pandemia, y que se han generado muchas bolsas ahí también de horas por compensar, por recuperar, y que el gobierno quiere castigar, ¿no? Y imagínense ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver. El primer tema, los cambios en la tercerización de servicios. A ver, en cuanto a la situación del Congreso, ¿qué ha venido pasando en los últimos días, ¿no? En los últimos días, el Congreso emite un comunicado, ¿no? Indicando, pues, de que iba a derogar probablemente la norma de tercerización de servicios.
Cristian. Percy se está conectando. Muchas gracias. Perdóneme. Cosas de la tecnología. Ya. A ver, les decía que el Congreso emite un comunicado, ¿no? Indicando, pues, de que iba a derogar la norma de tercerización, ¿no? Esto que ya había sido propuesto por la Comisión de Economía desde abril, ¿no? Y trajo un debate bastante intenso, ¿no? En la prensa, sobre todo, en los gremios, que estaban muy expectantes hasta a que esto se derogara, ¿no? Inclusive el 13 de julio, ¿no? Hubo un debate, digamos, entre la Comisión de Economía, la Comisión de Trabajo. Hubo, digamos, una discusión bastante, digamos, drástica, ¿no? Entre ambos bandos, ¿no? Uno que decía esto vulnera la libertad de empresa, el otro que indicaba, pues, de que se vulneraba el derecho de los trabajadores, que estaban ganando menos, ¿no? Entonces, ciertamente esta situación causó toda una conmoción, ¿no? Que inclusive el día 14 en las organizaciones sindicales se reúnen con, digamos, con la presidenta de la Comisión de Economía y como no contaban con los votos suficientes, ¿no? La presidenta de la Comisión de Economía da marcha atrás, ¿no? En un asunto que parecía que se iba a entrar a debate, ¿no? Era el último día de la legislatura, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, es algo que naturalmente preocupó mucho a todas las empresas, ¿no? Porque se tenía mucha expectativa de que esto entre a debate y eventualmente se derogue, ¿no? Finalmente, el 15, en la agenda del Congreso no entra la agenda, ¿no? Y producto de eso, pues, el Congreso lo que decide es no analizar la norma, ¿no? Y dar marcha atrás, ¿no? Ahora, estamos a un mes de la planificación, ¿no? De que esta norma inclusive ya entre en vigencia, ¿no? Con lo cual las empresas van a tener que adecuarse, ¿no? Ahora, han habido reacciones también de las organizaciones sindicales, ¿no? Se ha criticado mucho este tema, es más, hubo marchas, ¿no? Desde julio, agosto, desde mayo, junio, ¿no? Que vinieron un poco yendo en contra de esta norma, ¿no? Porque causaba mucho perjuicio, ¿no? al empleo regular, ¿no? Luego, la federación, ¿no? La Federación Minera, también. ¿Me pueden escuchar ahí? No veo la pantalla. Te escuchamos. Sí, Percy, te escuchamos. Perfecto. A ver, la Federación Minera también reaccionó ante esto, ¿no? Y apoyó los plantones y las marchas que habían, pues, en pro de la derogación, ¿no? Y es así como luego ya sacan comunicados indicando, pues, de que el Congreso no pudo derogar esta norma, ¿no? Ahora, ¿qué queda ante eso, no? Que la Comisión Permanente del Congreso es la última oportunidad que tiene, digamos, este poder para poder discutir la norma y eventualmente ver la derogación. Es algo que de repente no vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, no hay mucha expectativa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya un mes de que la norma, digamos, entre en vigor, tenemos, digamos, una expectativa ya de que entre una fiscalización bastante dura, ¿no? Ahora, ¿qué ha dicho la Federación? ¿Qué ha dicho la Federación Minera sobre eso, no? Se han juntado no solamente temas de la tercerización, sino que también la negociación por rama, que es un tema que inclusive en el 2020, el 2021, ¿no? Ya se venía discutiendo, ¿no?
poco hacer el símil del Estado, ¿no? El Estado ha cerrado una negociación centralizada hace un par de meses, ¿no? En los cuales se han negociado beneficios para todo el sector estatal, aparte de lo que se negocia en cada entidad. Entonces, los sindicatos también inclusive quieren hacer esa misma estrategia para que, digamos, el sector minero no solamente tenga una negociación por empresa, sino también tenga una negociación por rama de actividad. Ellos también han puesto en la agenda el tema de la condonación de horas, ¿no? El tema de la condonación de horas, que era un tema que está en la agenda 19, y la otra preocupación de las organizaciones sindicales mineras ha sido la ejecución, pues, de la norma de tercerización. Ahora, ¿qué han dicho las congresistas, no? Silvia Montesa, por ejemplo, ha dicho que es preciso, digamos, tener tercerizar la contratación de personal obedece a las necesidades que no están contempladas en las restricciones planteadas en la norma, ¿no? Lo cual genera que estas restricciones no tengan promuevan la informalidad. ¿Qué quiere decir con esto? La congresista que está a favor, pues, de la norma, que se mantenga, ¿no? Y que, digamos, esta esté bastante restringida, ¿no? Sobre todo en actividades que digamos, son importantes en el país, ¿no? Isabel Cortés es una congresista, pues, que ha venido manteniendo una posición muy rígida, ¿no? Sobre este tema. Ella presentó algunos proyectos de ley con anterioridad, inclusive esta norma, ¿no? Buscando inclusive la participación en las utilidades de los trabajadores tercerizados, ¿no? En el caso de Sigrid Bazán, por ejemplo, Sigrid Bazán también estuvo apoyando, inclusive cuando hubieron los proyectos de la Comisión de Economía y de Constitución, ¿no? Que apoyaban la derogatoria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas de la Comisión de Trabajo han hecho, pues, que generen un bloque de defensa de la norma muy importante, ¿no? Y tengamos en cuenta ahí también que Betsy Chávez, que fue la congresista que hizo la norma, ahora está en el Congreso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si esta norma se debatía en el Congreso, digamos, las posibilidades de que sea derogada eran muy remotas, ¿no? Ahora, ¿qué han venido haciendo las empresas? Y esto es importante también considerarlo, ¿no? Las empresas en el sector extractivo han venido, pues, haciendo procesos de amparo o procedimientos de barrera burocrática, ¿no? En ambos casos han solicitado medidas cautelares, o en otros casos han hecho procedimientos, pues, de acción popular, ¿no? Procesos de acción popular, perdón, cuestionando la norma, ¿no? Ahora, en los procesos de amparo, el tema era la vulneración de un derecho fundamental, y en el caso de la barrera burocrática eran obstáculos, digamos, de acceder o mantenerte en el mercado, ¿no? Ahora, en el proceso de amparo que digamos, tuvo a Consorcio Minero Horizonte como ganador de este proceso, ¿no? Todavía, digamos, en una primera aproximación al proceso, ¿no? Porque obtiene una medida cautelar, pero hay algo interesante que dice el Poder Judicial, ¿no? Y es que ordena suspender los efectos de la norma de tercerización, no porque existe una ley especial, ¿no? La Ley General de Minería, que permite la tercerización de actividades, ¿no? Y aparte, pues, porque estaría vulnerando los derechos de libertad de empresa, libertad de contratación, ¿no? Que es algo que era importante, digamos, para el Poder Judicial preservar, ¿no? Y que es algo que algunos juzgados ya también están recibiendo. Ahora vamos a ver la métrica de cuántos procesos de amparo se han dado, ¿no? Sobre todo en sectores como ustedes, ¿no? Sectores minería, hidrocarburos, energía, ¿no? Que son sectores donde cuentan con regulaciones especiales y la tercerización es base del proceso crítico o de la cadena de valor, ¿ok? En el caso del Indecopi, ¿no? COSAPI obtiene también una medida cautelar, ¿no? Porque inaplica, digamos, o en este caso Indecopi considera que esta norma, ¿no? Afecta al mercado, ¿no? Y aparte de la ilegalidad misma de la norma, cómo se configura la norma, ¿no? Porque para efectos, y solamente ya de repente en algún momento lo han conversado ustedes también con los equipos internos, esta norma no nace producto de un diálogo, sino nace también de una imposición básicamente de la ministra Betsy Chávez, que en ese momento, ¿no?
se opuso, ¿no? Se opuso, no quiso que los gremios empresariales, que los sindicatos, que la sociedad civil discutan la norma, que simplemente fue a tomar la firma del presidente y con eso ella pudo sacar el decreto supremo, ¿no? Pero en el caso de COSAPI, que ha obtenido también un pronunciamiento de momento favorable. Hasta aquí, ¿cuál es un poco la reflexión antes de pasar al siguiente pronunciamiento? Es que, si bien es cierto, el Poder Judicial y el INDECOPI han dado estas medidas cautelares, son provisionales. ¿Qué quiere decir? Falta un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Y esto es algo que, dependiendo de la coyuntura, pudiera cambiar, ¿no? Entonces, sí considero tener en cuenta eso. Ahora, la Corte Suprema, en el caso de la minera Austradubas, ¿no? Ellos consideraron que sí, que la actividad de tercerización en la minería era posible, sobre todo en las actividades core del negocio, ¿no? Que están relacionadas con la explotación, con la exploración, ¿no? Más aún cuando la Dirección General de Minería, ¿no? O las empresas mineras cuentan con autorizaciones, concesiones del Estado peruano. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo indica, pues, de que el convenio 100 de la OIT le permite generar algunas garantías, con lo cual esta norma es legal, es una norma que debe estar en el mercado, ¿no? Es una norma que no vulnera ningún derecho fundamental de las empresas, ¿no? Y que definitivamente va a tomar alguna represalia en caso las autoridades sigan otorgando medidas cautelares. Entonces, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, seguimos. Vamos con la data. Miren, el ministro Juan Lira dijo que cualquier autoridad que dé una sanción penal o que dé una medida cautelar va a ser sujeto de sanción administrativa penal. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que es una amenaza prácticamente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello porque, digamos, ya es una posición bastante radical. Miren la otra métrica. 200 empresas presentaron acciones de amparo contra el Poder Judicial y 92 ante el INDECOPI por barreras burocráticas. Esta data de gestión, que hay que corroborarla porque a veces los medios también exageran un poquito ahí, 50 empresas habrían obtenido medidas cautelares. Esto con cargo a revisarlo, pero es la tendencia que va a seguir, ¿no? Porque si finalmente la norma no se discute, no se discute en el Congreso, en la Comisión Permanente, que es ya la última instancia o la última oportunidad donde se puede discutir, naturalmente lo que va a terminar pasando es que la norma va a seguir, ¿no? Y en el sector de minería, si bien es cierto, se ha obtenido un pronunciamiento favorable, ¿no? O se han tenido 2 pronunciamientos favorables, esto no quiere decir que el fiscalizador vaya a tomar una posición diferente, ¿no? Creo que eso es algo que debemos considerar. Ahora, ¿qué toca, no? Y ahora, ¿qué hacer, no? La estrategia de adecuación empresarial. Y un poco viendo lo que han hecho algunas empresas, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? El tema ha ido por dos escenarios. Un primer escenario en mantener el modelo tercerizado y reforzar la estructura de tercerización, que yo creo que aquí todos los que estamos en el evento apostamos, ¿no? Eventualmente, ¿no? La estrategia 0 es que la norma caiga, ¿no? Que la norma quede sin efecto, que la norma se deroga. Esa es la estrategia 0. La estrategia 1 es la que han asumido varias empresas, es mantener el negocio tercerizado, ¿no? Y reforzar la estructura, ¿no? Que en muchos casos tenía algunas grietas, era importante, pues, considerar algún blindaje, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La otra, y la menos aconsejable, es sincerar, ¿no? Salvo los casos muy críticos, donde ya definitivamente la situación sea inmanejable, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello porque, digamos,
Estas son las dos, te queda camino A, te queda camino B, ¿no? Frente a este contexto. ¿Qué es lo que han estado haciendo ya de cara al planeamiento las compañías? Han estado haciendo en esta estrategia 1 3 acciones. Primero, evaluar la cadena de valor de la compañía y su relacionamiento con contratistas y proveedores. La cadena de valor en minería, en energía, en hidrocarburos, no son cadenas de valor sencillas, son cadenas de valor complejas, ¿no? De digamos, muchos eslabones, ¿no? Entonces, necesitas un ojo mucho más fino para poder evaluar el modelo de negocio. Aquí no solamente interviene pues legal, recursos humanos, finanzas, ¿no? Sino principalmente operaciones, ¿no? Operaciones no solamente de la empresa principal, sino también operaciones de los contratistas, ¿no? Para ver todo el desmenuzado de actividades. Luego que se hace esta tarea, no se reconstruye la cadena de valor, el segundo punto es la clasificación o la reclasificación de actividades conforme este nuevo universo que tenemos, ¿no? Actividades núcleo, actividades principales no núcleo, actividades especializadas o actividades complementarias. Hasta donde teníamos el año pasado, las actividades, pues, las actividades que conocíamos eran las actividades principales, ¿no? Un universo anchísimo donde, digamos, podíamos tercerizar, ¿no? Inclusive, te permitía maximizar eficiencias, ¿no? Y resultados con el negocio tercerizado. Sin embargo, ahora, al no tener esta posibilidad de tercerizar actividades núcleo, el universo de la tercerización se reduce drásticamente, ¿no? Por eso es la preocupación de todos cuando sale esta norma, ¿no? Y luego ya una tercera acción es la realización de los ajustes propios de la tercerización, que ya ahora paso a comentar. ¿Cómo hacer este detalle? Porque no solo, y de repente en alguna de sus compañías, no solo involucra revisar contratos, hacer un Excel de actividades y se acabó. Con esto paso la tarea, el examen, ¿no? Sino que, por ejemplo, aquí identificando ya las actividades nucleares en minería, ¿no? Viendo lo que hace la compañía, el sector extractivo y posicionamiento que tiene, ¿no? Las actividades declaradas en el RUC, en el objeto social, se va analizando la cadena de valor, el mapa de procesos, ¿no? Vas construyendo, o mejor dicho, vas delimitando todos los insumos que tienes para analizar ya la tercerización propiamente dicha e identificar esas actividades nucleares. Aquí solamente un pequeño detalle, ¿no? La norma cuando habla de actividad o objeto de negocio, digamos, es muy gaseosa, ¿no? Sin ningún indicador, te dice, es más, núcleo de negocio podría ser todo, ¿no? Y yo creo que esa ha sido un poco la preocupación que han tenido las compañías, ¿no? de nuestros sectores, ¿no? En poder delimitar esto. Cuando evalúas ya los procesos internos, evalúas los procesos estratégicos, ¿no? Que son los esenciales, los procesos core, ¿no? Y los subprocesos. En la segunda etapa evalúas los procesos operativos, ¿no? Es decir, los procesos vinculados o que alimentan a los procesos estratégicos. Y luego ya los procesos soporte, que son que los dividimos en dos grupos, ¿no? Los complementarios permanentes, es decir, los que siempre están, es el número 1, y los complementarios temporales que se contratan para una determinada fase del proyecto, ¿no? O de participación en la unidad operativa. La ruta crítica, ya yendo un poquito en detalle de la planificación, son 3 grandes grupos, ¿no? En la primera parte es la definición previa, ¿no? De la cadena de valor, la revisión de las actividades, ¿no? Que están involucradas en este análisis. Lo que están haciendo las compañías es analizar, reconstruir la cadena de valor a un nivel angular, ¿no? Y luego de ello, ver todas las actividades que están ahí, ¿no? Y que estarían involucradas en la norma y las que no. ¿Y cuál es el detalle aquí? El desplazamiento continuo. En el caso de las actividades extractivas y por los diversos proyectos que, digamos, en sus empresas tienen, es muy probable que, digamos, muchas actividades sean de desplazamiento continuo. Hay otros sectores en los que no, ¿no? Donde el back office probablemente se terceriza, entonces
digamos, no sucede mucho de estos casos en minería, en hidrocarburos y energía. Más bien, digamos, el alto volumen de actividades, tercerizadas están en las operaciones, están en el socavón, están en el ducto, está en la línea de transmisión, ¿no? Donde participan, digamos, una masa crítica de personal bastante importante, que son de terceros. Lo que están haciendo las empresas es nuevamente actualizar, aparte de las auditorías que ya normalmente hacen, es ver cómo está in situ la operación, ¿no? Y en qué parte de la cadena de valor están interviniendo el personal de tercero con el contratista, o el contratista, mejor dicho, y si es un punto rojo, es un punto crítico a reportar, a levantar, ¿no? Luego ya está la fase de armado, ¿no? O de prototipo, ¿no? De lo que serían las nuevas actividades, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la etapa de etiquetado, reetiquetado, ¿no? Que tiene que ver ya con toda la evaluación documental, objetos sociales, contratos, adendas, inventarios de maquinarias, de herramientas, de vehículos, si estos pertenecen, y no solamente estamos hablando de empresas contratistas, estamos hablando de comunidades también, porque a veces las comunidades también intervienen, ¿no? Como parte de este relacionamiento operacional, ¿no? En las distintas, digamos, fases del negocio, ¿no? Entonces, ahí hay que considerar ese punto para poder gestionar. Y luego ya, digamos, ya toda la fase de convocatoria, ¿no? Que también tiene que estar actualizada conforme a esta nueva regulación, ¿no? La parte de compras, básicamente, ¿no? Que tiene que recrear todo el flujo o actualizar todo el flujo para que, digamos, no exista este desfase, ¿no? Porque de repente, si no actualizas, puedes tener, digamos, tu matriz de clasificación de actividades, ¿no? Con las actividades nucleares, que no puedes tercerizar, las actividades principales no núcleo y especializadas que aún puedes tercerizar, y las actividades complementarias, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si compras o digamos, el área que haga efectiva digamos, la activación del servicio, no tiene este flujo o no tiene este detalle, también el proceso se rompe por ahí, ¿no? Porque a veces, digamos, dada la velocidad de la operación, se tiene que hacer mano de socios o empresas socias, ¿no? Para poder cumplir con los requerimientos de producción, ¿no? O con los requerimientos de mantenimiento, de transporte, ¿no? El proceso que sea, ¿no? Entonces, si compras no tiene este detalle actualizado, también ahí puede generarse una falla, un riesgo. Este es el universo, cómo estaría quedando, el antes y ahora, ¿no? Las actividades núcleo, las actividades principales, no núcleo, las actividades complementarias y especializadas. Como pueden ver en este cuadrito, que es bastante gráfico, creo yo, ¿no? ¿Qué podemos tercerizar, qué no? ¿No? Porque ya tenemos que prepararnos en un plan B. O sea, el plan A que están teniendo todas las actividades del sector es cuestionar jurídicamente y legalmente la norma, pero si eso no ocurre, tampoco nos podemos quedar con manos cruzadas, ¿no? Tenemos que hacer, digamos, un detalle de la planificación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que la actividad nuclear no puede ser tercerizada. Solamente aquí les comento un detalle, ¿no? Un proyecto de Isabel Cortés que quería que la tercerización esté bloqueada para actividades principales en general, ¿no? Con lo cual ya el casillero que dice no aquí de actividades nucleares y el casillero de actividades principales hubiese sido un no rotundo, ¿no? Y solamente te dejaba espacio en tercerización para actividades especializadas. Felizmente ese proyecto no prosperó y por lo menos tenemos todavía un espacio más o un cajón más para tercerizar. ¿Ya? Miren este ejemplo de clasificación y reclasificación de actividades, ¿no? Es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero es cómo, digamos, las empresas están reportando ante los directorios, ante la junta de accionistas, lo que se está haciendo, ¿no? Y estos son resultados finales, ¿no? Básicamente se ven las actividades, aquí ustedes pueden ver el tipo de actividad, ¿no? Participación en la mezcla de minerales en la zona de conversión, exploración y explotación, ¿no? Carguillo y acarreo, mantenimiento y reparación de maquinaria, voladura, transporte de materiales o actividades de exportación, ¿no? Y ahí está su nivel de criticidad. Lo otro es cuál es la clasificación actual, ¿no? Actividad nuclear, ¿no? Cómo le tomaste la foto al inicio y cuál es la propuesta de reclasificación.
¿no? Si ustedes ven ahí, la estrategia es por mantener el negocio tercerizado. Entonces hay que considerar estos puntos, claro, con los niveles de riesgo que corresponden, pero que con un buen sustento se pueden asumir. Ahora quisiera presentarles, antes de pasar al tema colectivo, ¿pueden ver ahí? Sí, Percy. ¿Se puede ver? Ya, correcto. A ver, un GAN básico que les permite a ustedes, y esto lo vamos a compartir también, les permite a ustedes poder hacer una evaluación o reforzar la evaluación que ya de repente ustedes vienen haciendo, ¿no? Primero, información de las empresas, ¿no? Tiene que ver con el detalle del servicio, ¿no? Especificar cada una de las actividades operativas, administrativas realizadas por la empresa contratista, ¿no? En el centro de operaciones de la empresa principal. Luego, la fecha de inicio de prestación de los servicios. Luego, la unidad operativa donde la empresa contratista realiza los servicios. Luego, si la contratista está inscrita en la empresa de contratistas, por ejemplo, en este caso en el sector minero. Luego, el detalle del objeto social de la empresa contratista. Luego, la relación de clientes de la empresa contratista, justamente para ver su independencia, ¿no? Posicionamiento en el mercado peruano, el nivel de especialización, los indicadores de resultados que tiene esa empresa contratista. Miren, un análisis mucho más fino, ¿no? Una foto más fina del contratista, ¿no? Si existe un contrato de servicios firmado por las partes, si hay las adendas, si hay las prórrogas, ¿no? Otro factor, ¿no? Calcular el tiempo de desplazamiento de la empresa contratista a la empresa principal, ¿no? Luego, si la empresa contratista ha designado un gestor o supervisor del contrato o del servicio, ¿no? Esto es algo, digamos, bastante usual, ¿no? Y por los puntos de contacto que existen en las compañías es importante tener justamente esos conectores, ¿no? Para que, digamos, no se preste a que la empresa principal da directamente las órdenes, ¿no? Y ya yendo a información relacionada con los trabajadores involucrados y sus actividades regulares, algunos temas a evaluar, ¿no? Indicar, ¿no? En la relación de puestos, ¿no? Para ver justamente hacer el comparativo si es que en el organigrama, si en las descripciones del puesto de la empresa principal hay duplicidad, ¿no? Porque eso es básicamente lo que cuestiona el Ministerio de Trabajo. Dice, hay discriminación remunerativa, ¿no? Hacen lo mismo, pero el contratista gana menos, ¿no? Luego, si la empresa principal tiene participación en el capital accionariado o cuál es el nivel de influencia en el contratista. Es un detalle importante, ¿eh? Porque, claro, en muchos casos, en el mercado peruano se ha dado que los contratistas son una empresa cascarón, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Digamos, son ex trabajadores donde todavía se mantiene un nivel de vinculación bastante fuerte, ¿no? Y entonces probablemente los accesos a los sistemas, a los sistemas de trabajo, básicamente, ¿no? Los procedimientos de trabajo sean digamos, arrastrando el pasado que esta persona tenía en la compañía, ¿no? Luego, precisar si la empresa principal ha proporcionado herramientas, maquinarias o vehículos, ¿no? Si se cuentan con inventario sobre eso, ¿no? Y el porcentaje de aporte, justamente para medir cuál ha sido la implicación que ha tenido el contratista en cuanto a músculo económico, técnico, operacional, ¿no? En el proyecto, ¿no? Porque a veces si todo le damos al contratista, ¿no? Como empresas principales, también, por lo menos en una lectura bastante errática, literal de la norma, considera que todo eso está desnaturalizado, cuando probablemente eso se haya hecho porque se cuenta con la capacidad instalada para poder brindar ese tipo de equipamiento, ¿no? Luego, yendo con ese tema, precisamente, detallar la infraestructura o equipamiento aportado por la empresa contratista, precisar si el personal desplazado ha sido registrado como en la nómina, o si está por recibo por honorarios, si hay documentos de pago, si hay contratos, ¿no? Detallar la lista de beneficios económicos y condiciones de trabajo que brinda la empresa contratista,
¿no? También ver el tema de las interacciones que hay entre la empresa principal y la empresa contratista, ¿no? En cuanto al campamento, al registro, a las operaciones, al movimiento de tierras, en los almacenes, en los vestuarios, en los comedores, en los espacios recreacionales que hay en los diversos campamentos, ¿no? Dependiendo del sector extractivo, ¿no? Entonces, esto también es un detalle importante a mirar, ¿no? El detalle del flujo de capacitaciones, operaciones, operativas y preventivas en seguridad y salud, ¿no? El detalle de las auditorías laborales que hubiera sido el caso, ¿no? O de las de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para identificar riesgos y finalmente el flujo de comunicaciones entre la empresa contratista y principal. Este es un Gantt, digamos, base. Esto obviamente se va personalizando debido a la complejidad de cada compañía, pero creo que es un buen insumo también para hacerle un doble check a lo que ustedes pueden estar haciendo en su compañía. Dejo de presentar aquí y vuelvo con el segundo tema. Ya voy terminando para ir a las preguntas. A ver, el tema de sindicatos, ¿ya? Acá la ley siempre con esos términos medios esotéricos, relaciones colectivas de trabajo, bueno, sindicatos, ¿ya? Ha habido una iniciativa, un decreto supremo, un proyecto de decreto supremo que quiere cambiar las reglas de los sindicatos. Si ustedes recuerdan la Agenda 19, uno de los compromisos del presidente Castillo era fortalecer a los sindicatos. Básicamente con esta norma, ¿no? Y que esta norma casi sale antes de 28, ya le queda muy poco tiempo, digamos, para que salga, pero probablemente podría salir, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. ¿Cuál es el estatus de este proyecto? Salió, muchos de ustedes de repente han tenido acceso, o sus departamentos legales o de recursos humanos han tenido acceso a él, y ha preocupado, ¿no? Ha preocupado porque es una regulación mucho más rígida. Casi todo el sector energético, hidrocarburos y minería está sindicalizado, ¿no? Cuentan con sindicatos, tenemos una federación muy dura, ¿no? Con aspiraciones políticas, con mucha llegada política ahora, ¿no? Entonces preocupa. Pero yo he seleccionado algunos puntos que creo que son relevantes conocer, ¿no? Primero, que se propone que los trabajadores se afilien directamente a federaciones y confederaciones, ¿no? Es decir, no solamente estén en el sindicato de la empresa, sino también en organizaciones de mayor nivel, ¿no? Y que los practicantes, las personas por recibos por honorarios, se pueden afiliar al sindicato, por lo cual la tasa de afiliación podría crecer, la masa crítica de afiliados al sindicato podría crecer. Luego, hay 9 posibilidades ahora de hacer sindicatos. Si bien es cierto, el Código de Trabajo, que todavía también, como les decía, está en proyecto, permite que busca que los sindicatos se formen con 10 personas, ¿no? Actualmente es de 20, ¿ya? Ahora, digamos, esta norma, que todavía no es el Código de Trabajo, sino es un adelanto busca que los sindicatos puedan hacer sindicatos de grupo de empresas, sindicatos de cadena productiva, es decir, tercerizados, intermediados, ¿no? Que básicamente son las redes de subcontratación, y sindicatos de cualquier ámbito, ¿no? Con lo cual le das mucha amplitud, digamos, a los trabajadores para poder organizarse, ¿ya? Considerando los conflictos sociales, considerando toda la información que probablemente ellos reciban, ¿no? Como organizaciones sindicales y las aspiraciones, esta sea un estandarte para que ellos hagan campaña de afiliación, ¿no? Ciertamente hay gente que, digamos, no está interesada en formar sindicatos en nuestras compañías, pero esto sí lo podría mover, ¿no? Más aún cuando hay proyectos de reestructuración, cuando hay niveles de conflicto con los líderes, con los superintendentes, con la jefatura, con los coordinadores, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho este punto, ¿no? Otro tema que propone esta norma es que no se puedan extender los beneficios del convenio colectivo de manera unilateral, que es una práctica que muchas compañías han venido haciendo en los últimos años. Ya en los últimos 15 años se hacía esta práctica, un poco para que esto no suponga un desnivel remunerativo ni tampoco un incremento de la afiliación, ¿no? Entonces, algo que digamos ha estado muy discutido también a nivel de Corte Suprema, pero que finalmente
era superado. Aquí dice que la empresa no puede hacer eso, ¿no? Entonces, esto es otra regulación preocupante. Luego, que para efectos de huelga, ¿no? Muchas facilidades para la huelga, ¿no? Que inclusive la declaración pues, del Ministerio de Trabajo sea muy rápida, muy ágil, ¿no? Y aplica el silencio positivo. ¿Qué quiere decir? Pues, para los que no son abogados, ¿no? Que básicamente es de presentación automática, ¿no? Y que finalmente si esto no respondía en un tiempo determinado, se entiende por aprobado, ¿no? Lo otro, el arbitraje, que era alguno de los mecanismos para resolver los conflictos en el sector, solo puede ser iniciado por los trabajadores, no por la empresa, ¿no? En algunos casos las empresas son las que llevan al arbitraje a las compañías, y que eso es, digamos, un poco la estrategia para poder solucionar el conflicto rápidamente, ¿no? Y lo otro es que, fíjense ustedes, ¿no? Para efectos de las negociaciones colectivas se le da mayor capacidad, ¿no? O mayor detalle para pedir información al sindicato, ¿no? Y miren, información económica, financiera y laboral, que eso ya lo tenían, pero les quiero poner este detalle. Aquí está todo lo que los sindicatos, o que las empresas, mejor dicho, como quieran verlo, están obligadas a entregar al sindicato. Bueno, el estado de situación financiera, resultados, estado de flujo, ¿no? Toda la parte, digamos, económica financiera, valga la redundancia, ¿no? Boletas de pago, informes auditados, pero miren, dos cosas que no estaban antes, ¿no? Es el cuadro de categorías y funciones, que digamos eso se entrega únicamente al Ministerio de Trabajo en caso de fiscalización, y miren, la escala salarial, ¿no? O sea, las bandas salariales, y la política salarial vigente, ¿no? La política salarial, digamos, es comunicada a todos los trabajadores, pero la escala salarial llama muchísimo la atención. Claro, con esto ya ustedes podrán hacer un análisis y decirme, pues, esto sí es sumamente peligroso, ¿no? Porque esto sí genera conflicto, ¿no? Y van a empezar a discutir por qué esta persona gana más, ¿no? Y ahí, inclusive, si ellos quieren escalar hasta directivos, lo podrían hacer, ¿no? Por lo menos así como está la norma, ¿no? Igual, este proyecto, para no asustarlos, ha sido observado, ¿no? Tienen que levantar algunas observaciones, pero igual ya les voy adelantando, pues, de que está esta regulación en carpeta y es bastante rígida, ¿no? En detalle se lo vamos a compartir también a todos ustedes para que lo tengan ahí. Finalmente, ¿qué acciones están haciendo las compañías frente a esto? Primero, un plan de contención, ¿no? Frente a eventuales reclamos sindicales y de las unidades de negocio. Hoy hay tres cosas que inclusive la Federación Minera ya lo había colocado ahí, ¿no? Le preocupa la situación de las negociaciones colectivas, siguen con el tema de la negociación por rama, les preocupa mucho la situación de los dirigentes, ¿no? Y de las personas, de personal de riesgo, sobre todo de sus afiliados, ¿no? Y les interesa mucho qué va a pasar con el personal tercerizado. Porque hay una expectativa, ¿no? Es más, entre algunos trabajadores de empresas contratistas indicaban, pues, de que ya había el rumor de que a partir de agosto ellos entraban directamente a la empresa principal, ¿no? A la planilla de la empresa principal, ¿no? Ese es el ruido que por lo menos de pasillo existe, ¿no? Entonces hay que hacer un plan de contención, ya sea a nivel de comunicación, ya sea a nivel de líderes, ya sea a nivel digamos, de las decisiones que se tomen, ¿no? De reducciones, ¿no? De decisiones propias de negocio, ¿no? Que estén súper validadas, ¿no? Para poder digamos, guardar la calma frente a este reclamo o potencial reclamo que podría haber en este segundo semestre. Luego, la planificación de la estrategia de convivencia sindical, ¿no? Que están haciendo las empresas para controlar la tasa de afiliación, ¿no? En muchos casos, y aquí ya activando las coordinaciones con los equipos de recursos humanos, recreando nuevamente cuáles son los beneficios de la compañía, líneas de carrera, ¿no? Y solucionando conflictos previos, ¿no? Justamente para limpiar esa relación tensa que a veces se puede generar con la organización sindical simplemente por una falta de comunicación o de transparencia en algunos mensajes que da la compañía, ¿no? Sobre todo, hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar con estas normas, ¿no? Ya sea con el Código de Trabajo, ya sea con esta ley de sindicatos o con la norma de tercerización, ¿no? No se ha hablado mucho de nueva constitución, yo les diría eso es algo que más bien ha quedado a nivel Congreso, ¿no? Y luego hay que, digamos, tener una estrategia también proactiva en cuanto a las negociaciones colectivas, ¿no? A los arbitrajes que ustedes tengan, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy
así como las empresas tienen un bench de lo que están cerrando cada una de ellas, no solamente la parte de los beneficios económicos, las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones para las familias de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Ellos también hacen su tarea, ¿no? Entonces tienen toda esta información, ¿no? Y ahora con estas facilidades del gobierno van a empezar con una campaña de marketing para tener más afiliados, es decir, que se manejan como un club, ¿no? Y ahora los sindicatos pues ya tienen también un plan estratégico, ya tienen una línea de acción bastante con secretarías, con funciones muy muy proactivas o, digamos, con algunos procedimientos internos que les permiten hacer gestión. Entonces, ya no estamos hablando de un sindicato que, digamos, esté controlado, sino más bien que se aprovecha de aquellas situaciones que el gobierno, en base a todo este caos, ¿no? a los impactos regulatorios que está emitiendo, les favorece, ¿no? Y lo otro es que los conflictos sociales, ¿no? Los conflictos sociales que se ha dado mucho en minería, ¿no? Esto es algo que también tenemos que tener en la métrica. Por otro lado, los indicadores, o mejor dicho, las proyecciones en minería no son malas, ¿no? Si vemos un poco no solamente el bench local, sino regional y global, ¿no? Minería debería estar repuntando, ¿no? Y ya lo está haciendo, ¿no? En determinados metales o empresas con determinados metales, entonces con lo cual esto es algo que también tenemos que manejar expectativas, ¿no? Con estos tres temas voy cerrando, ¿no? Que son el código de trabajo, ¿no? Que les decía ahí, para ver un poco expectativas de que esto se dé. El anteproyecto del Código de Trabajo no ha entrado al Congreso, yo sé que han habido varios eventos sobre este tema, ¿no? Pero no ha entrado al Congreso, ¿no? Yo les diría, es una norma que ya hace 20 años se discutió, no hubo consenso y cayó. Parecería que tendría el mismo rumbo, salvo que el presidente Castillo diga algo ahora en 28 de julio, pero no es algo que sinceramente esté con una agenda fuerte. Si bien es cierto, el ministro Juan Lira quiere proponerlo en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Para que sea discutido por los gremios, esperemos que esta vez sea así, ¿no? No hay mucha fuerza, ¿no? Porque claro, esto sí requiere pues de que estén alineados por lo menos la mayoría en el Congreso, ¿no? Y si tercerización no pasó, difícilmente una norma que quiera cambiar todo el sistema de relaciones laborales pase también el mismo filtro, ¿no? Solamente algunos detalles, ¿no? El tema de la contratación a plazo fijo, se reducen los tiempos, se reducen las modalidades, ¿no? Tiene que estar mucho más sustentado, ahí más bien contratar a plazo fijo es un dolor de cabeza, ¿no? Los tipos de despidos, se ponen plazos, digamos, más amplios para que los trabajadores accionen, ¿no? También se ponen plazos específicos para que se investiguen las faltas, ¿no? Hay también una regulación del grupo de empresas, ¿no? En base a lo que ya les había comentado, ¿no? Que si bien es cierto pueden organizarse sindicatos de grupo de empresas, pero también a nivel de responsabilidad de compañías, ¿no? Si es que yo trabajo para una unidad, para una empresa, pero también a la vez le presto servicio a varias, ya hay una expectativa de los trabajadores, por lo menos en este código, de que yo le puedo reclamar beneficios a todas las que trabajé, ¿no? Ya sea beneficios económicos directos, utilidades, bonos, ¿no? Beneficios que no solamente estén en la ley, ¿no? Hay mayores facilidades para los trabajadores, ampliaciones de licencia en el caso de maternidad, paternidad, ¿no? Lo que les comentaba también, se baja el número de trabajadores para hacer un sindicato, ¿no? Entonces, y se dan facilidades también para que hagan gestión. Solamente para terminar con el Código de Trabajo, ellos, este código, ¿no? Ya ha sido socializado, no lo tienen todas las federaciones de sectores económicos, entonces, digamos, aunque no hay consenso, por ejemplo, en determinados temas, y yo creo que ese es el talón de Aquiles que esta norma pase, ¿no? El despido, ¿no? Por ejemplo, en este Código de Trabajo dice que la indemnización por despido arbitrario no tiene tope, ¿no? Entonces, algo ahí, digamos, que preocupa, ¿no? Luego, eso es algo que quedó en la última legislatura, bueno, en las últimas legislaturas no aprobado, ¿no? En la Comisión de Trabajo, ¿no? La condonación de deudas, ¿no? De horas acumuladas en la pandemia, ¿no? Es decir, que iban a ser perdonadas, que como les decía al inicio, estaban en la Agenda 16, ¿no? Perdón, en la Agenda 19, ¿no? Entonces, es uno de los pendientes que probablemente si
si el gobierno, que está un poco desenfocado ahorita en otros temas políticos, pudiera meterle un poco de punche si es que eso sigue la tendencia, ¿no? De cumplir con toda la Agenda 19. Dos temas más y con esto ya cierro. Luego la campaña de fiscalización, ¿no? De igualdad salarial es un tema que hace las últimas semanas. Ustedes recordarán pues, que en minería, en hidrocarburos, con el tema de los contratistas, vino esta campaña muy fuerte, ¿no? En el año 2018, ¿no? Las empresas se adecuaron, tuvieron su cuadro de categorías, sus bandas, ¿no? Mantener la equidad, ¿no? Ahora va a haber una campaña nuevamente, pero ya de fiscalización, ¿no? Y que no solamente involucre a la empresa principal, involucre a los contratistas, es decir, van a hacer un match ahí de fiscalización, sino también a los recibos por honorarios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también ahí, sobre todo las áreas de recursos humanos que seguro ya han tomado conocimiento de esta campaña, ¿no? Entonces tenemos que para el segundo semestre va a venir esto mucho más fuerte. Y un tema que digamos en el sector no pega al área operativa, pero sí al área administrativa, es ya los cambios en el teletrabajo, ¿no? Teletrabajo, aquí cuento, si me dan un minuto para contarlo, nada más, 2 minutos que tengo. Se proponen las modalidades de teletrabajo, no solamente a domicilio, en cualquier lado, puede ser en el extranjero, ¿no? El tema del tiempo también, digamos, las partes lo pueden acordar, ¿no? Pueden generarse también horas extras, ¿no? Lo importante aquí es los costos del teletrabajo, ¿no? Lo que están haciendo las compañías es otorgar, y en algunos casos en pandemia también ya se hizo, algunas compañías mineras lo hicieron, ¿no? Entregaron un bono de entre 80 a 100 soles como condición de trabajo, ¿no? A la parte administrativa para que obviamente no te impacten costos, pero esto también servía como algo flex para cubrir los gastos de teletrabajo, que es internet, suministros, ¿no? O también se le dan facilidades como la parte ergonómica, ¿no? Y otro tema que, digamos, es más sensible y a veces hasta un poco complejo de manejar es la desconexión digital. Si bien es cierto, todos queremos también desconectarnos un tiempo del trabajo, a veces las operaciones no paran, ¿no? Entonces, esto es algo que si bien es cierto está permitido y es el derecho del trabajador no responder, ¿no? En estos tiempos de desconexión, claro, ya las compañías lo que están haciendo es regular, digamos, todas aquellas situaciones que podrían ser sobre todo críticas para no perjudicar la operación, ¿no? Pero manteniendo, digamos, el balance de vida familiar y laboral, ¿no? Y los temas de seguridad y salud que, bueno, se tienen que cubrir necesariamente, ¿no? Para evitar los riesgos que ahora, pues, son un producto de la pandemia muy críticos, ¿no? Como son los riesgos de estrés, ¿no? O como son los riesgos ergonómicos, que también son menos importantes e impactan en la salud. Estas son iniciativas que todavía no están aprobadas por el Congreso, ¿no? En el caso del Código de Trabajo, tendría que pasar, primero, definirse quién es parte de la mesa directiva para que esto sea ya una propuesta de gobierno, pero sí hay intención, por lo menos, del Ministerio de Trabajo en proponerlo, número uno. Número dos, la campaña de fiscalización de igualdad y no discriminación laboral, ya el Ministerio la tiene seteada, es decir, ya arranca con el cronograma y básicamente va desde los más grandes hasta los medianos y pequeños, ¿no? Y estos temas de teletrabajo que tendría que salir también en esta segunda parte del año, porque la norma de trabajo remoto va hasta diciembre de este año. Temas urgentes, y hemos visto, ¿no? Tercerización, ¿no? Yo sé que si bien es cierto, se han conseguido resultados exitosos, entre comillas, ¿no? Como las medidas cautelares, no hay que confiarnos. ¿Por qué? Porque es una FIL y en el comunicado que les mostré, que se los puedo alcanzar también, ha sido muy clara, ¿no? La competencia, la fiscalización de si se está cumpliendo una norma legal, y esta es una norma legal, a pesar de que todos la estamos cuestionando, la competencia de poder fiscalizar eso es de SUNAFIL, ¿no? Entonces, que ellos fiscalicen básicamente las relaciones laborales y gestión humana. Entonces, a pesar de que existe una regulación, y esta es una discusión ya jurídica, ¿no? De que es una norma especial, la Ley General de Minería, que no les sorprenda de que pudiera venir este abordaje, ¿no? de fiscalización contra los que no hicieron caso, ¿no? Que básicamente son los sectores de minería, hidrocarburos y energía, ¿no? Por esta norma especial que les digo. Les he planteado algunos detalles puntuales de lo que es la planificación. Es mejor tenerla a que no tenerla, ¿no? Queda un mes, con lo cual
lo cual los tiempos son muy cortos. Hay muchas compañías también de los sectores que ya han venido avanzando en ello, con lo cual creo que con los datos que les he estado dando también se puede hacer un doble check, ¿no? Y finalmente, creo que mantener, digamos, un estándar de cumplimiento, obligaciones laborales es importante, ¿no? Muchas compañías lo que están haciendo es las auditorías laborales, ¿no? Para saber, digamos, el nivel de criticidad. A los directorios hoy les interesa mucho manejarse con los niveles de riesgo, ¿no? Y saber cómo los cambios o los impactos regulatorios podrían afectar la operación o el modelo de negocio, ¿no? Y la relación con sus socios. Y hasta la Junta de Accionistas, ¿no? Le ha puesto mucho detalle a estos puntos. Bueno, me pasé un par de minutos. No sé si tienen alguna pregunta, de repente el equipo de la sociedad. Arrancamos por ahí. ¿Qué tal, Percy? Muchas gracias por tu participación. De hecho, yo tengo una pregunta. Comentaste que habían habido muchas acciones legales por el tema de la terciarización. No sé si tú crees que el gobierno ampliará el plazo para la adecuación a la norma. Sí, mira, ya han habido casos en el pasado donde se ha ampliado el plazo de adecuación de la norma. El gobierno no ha dimensionado de que este trabajo de adecuación a la norma es complejo, no es tan sencillo, ¿ya? Por tres razones. La primera es que la cadena de valor, la cadena productiva en minería, en hidrocarburos y en energía es compleja, es dura. Entonces tienes varias actividades y subactividades que evaluar. Y claro, clasificarlas, ¿no? O reclasificarlas. Es un primer gran detalle, ¿no? Entonces, y esto no te toma unos meses, te puede tomar hasta un año, ¿no? Por la complejidad de la operación, por los distintos proyectos que yo puedo tener en distintas zonas del país, ¿no? Y eso, digamos, una mirada interna. Viene una mirada externa que ya son mis contratistas y el objeto social que tienen mis contratistas y que en muchos casos coincide con el mío. Mira, hasta ahí solamente estás avanzando en evaluar tus actividades. Entonces, en sectores como los que están en la sociedad, esos 6 meses quedan cortos, ¿no? Hay otros sectores muy parecidos también, como es consumo masivo, como es bebidas, ¿no? Actividades industriales también que tienen este nivel de complejidad. Para serte sincero, sería una opción intermedia frente a lo que está pasando en este momento. Ahora, mi opinión es que no va a haber prórroga. No va a haber prórroga por una sencilla razón. El Ministerio de Trabajo en este momento, que es el que comanda la defensa de esta norma, está muy cerrado. Este comunicado ya nos ha dejado ver, digamos, cuál ha sido la intención del Ministerio en la fiscalización. Las personas que hicieron la norma, ¿no? Que ya no están en el ministerio, pero hay algunas que han quedado, tienen la misma visión, ¿no? Entonces, y les ha molestado mucho, ¿no? Y eso es un poco en la comunicación con funcionarios directos, que las empresas traten de descolgarse de la regulación. Primero atacarla, ¿no? Para tratar de tumbársela, como dicen, ¿no? Y lo segundo es que se hayan querido descolgar para no hacer nada, ¿no? Y claro, esto que o para unos pocos, ¿no? O para nadie, eventualmente. Entonces, las posibilidades de ampliación son remotas. En línea con tu comentario de la complejidad, ¿cómo se instrumentaría para que SUNAFIL pueda tener alguna especie de estándar o protocolo para poder hacer una inspección? Eso es lo ideal, porque creo que lo que más, y creo que varios de los que estamos en este evento, nos preocupa es que SUNAFIL no haya dado reglas de cómo va a fiscalizar, ¿no? Y si nos ponemos en el pasado inmediato, ¿no? A dos años vista, SUNAFIL emitía protocolos de cómo llegaba a tus compañías y hasta te daba un checklist. En los casos de seguridad y salud en el trabajo tenía hasta 135 preguntas, con lo cual cada empresa podía auditarse. ¿Me sigues? Que eso es lo profesional, si le queremos poner un nombre, que corresponde. Porque lo que hoy las empresas
no terminan todavía de sellar es qué es núcleo y qué es no núcleo, ¿no? Es más, cuando han habido comités técnicos, comité técnico en la sociedad, ¿no? Para discutir entre varias empresas, claro, cada una tiene una cadena de valor distinta, pero, digamos, tienen espacios comunes, ¿no? Y aún así en esos espacios comunes no había consenso en si era una actividad núcleo o no, ¿no? Entonces, claro, si el fiscalizador no te da ese checklist de actividades para poder auditarte, ¿no? O sancionarte, y la sanción más peligrosa es que te pueda cerrar la operación, ¿no? Porque ya inclusive, porque sabe que, digamos, una multa a empresas de la envergadura de ustedes no les pega, ¿no? Una multa de trabajo, digamos, son las más bajitas, ¿ya? O una de las más bajitas, a diferencia del Indecopi o Sinarmin, ¿no? Que son mucho más duras, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el punto ahí? Es necesario este protocolo, ¿no? O lineamientos de inspección para que las empresas se preparen. Si se apunta a eso, es posible que la SUNAFIL, que es el que va a auditar, emita este lineamiento y por lo menos las empresas sepan primero qué es núcleo de negocio o qué es objeto de negocio, ¿no? Y a partir de ello revaliden sus actividades si están bien clasificadas o no. Y es más, ahí pueden detectar sus riesgos para regularizar, y es decir, oye, levanta el riesgo, asume el riesgo o soluciona el riesgo. ¿Es decir? Perfecto, Percy. Por último, para tocar el tema de los sindicatos, teniendo en cuenta que más o menos estas normas aplican solamente para el 1% de la PEA, ¿verdad? Las personas sindicalizadas solamente son el 1% de toda la población que trabaja en el país. Teniendo esto en cuenta también, ¿cuáles serían las acciones o estrategias que las empresas que sí tienen personal sindicalizado deberían tomar a futuro, ¿no? Sí, mira, es una pregunta compleja, no es tan sencilla de responder. ¿Por qué? Porque hoy tienes a sindicatos empoderados, ¿no? Con un contexto que los favorece. ¿Por qué? Porque tienen una llegada a las autoridades, no solamente el Congreso, sino el Ministerio de Trabajo, muy sencilla, muy fácil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las principales congresistas de la Comisión de Trabajo le dan mucha cabida a los sindicatos, ¿no? Para sus fines políticos, ¿no? Entonces hay una alianza que hoy no podemos desconocer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto ha pasado con la norma de tercerización, ¿no? O sea, la Federación la Federación Minera y la Federación de la Industria Manufacturera fueron al Congreso a hacer lobby, básicamente para que la norma no se debatiera, ¿no? Y pasara así y la norma siguiera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera a nivel empresarial se hizo ese ejercicio, ese esfuerzo, ¿no? Y probablemente ningún congresista, por lo menos de la bancada oficialista o de izquierda, quiera generar estos puentes de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy los gremios empresariales estamos con muy poco acceso a las autoridades, ¿no? O a generar estos puentes de diálogo. Entonces, ¿qué queda hacer? Tareas internas. Número uno, el tema de medir o actualizar, ¿no? Los niveles de conflictividad o de comunicación con el sindicato, ¿no? Eso es un primer tema, ¿no? Para ver si hay, digamos, algunos gaps que completar, ya sea de cara a la gestión con ellos, ¿no? En las distintas unidades, o a las negociaciones que se tengan abiertas. Ese es un primer tema. Un segundo tema es ver o proyectar cómo ellos van a solicitar probablemente beneficios económicos, cómo van a ser las negociaciones futuras, sabiendo de que ellos también manejan indicadores económicos sobre temas de minería, de energía, de hidrocarburos, cómo se está comportando el mercado local, el mercado regional y el mercado global. Entonces, ¿por qué? Porque dicen... si el sector le está yendo relativamente bien, nosotros también nos tenemos que beneficiar de eso, ¿no? Y el tercer tema es el acceso a la información, ¿no? O sea, hoy un sindicato con estas regulaciones te estaría pidiendo todo, ¿no?
con lo cual las empresas tienen que prepararse también para generar candados de información, ¿no? Es decir, qué información se comparte y tener muchísimo tino, ¿no? Para no generar una expectativa en la organización sindical y mañana más tarde no te digan, oye, yo con esta nueva regulación voy a conocer los sueldos de todos, ¿no? Y a partir de eso vamos a generar mejoras en todos nuestros afiliados. Y un último punto es que hay que cuidarnos mucho en la negociación colectiva si extendemos beneficios, porque claro, ese podría ser un tema también que tanto a nivel judicial como a nivel administrativo podría ser observado, ¿no? Muy interesante, Percy. Me parece que no hay otra pregunta más en el chat. Bueno, agradecerte, Percy, una vez más por tu participación el día de hoy. Me encantó la parte del Excel, sobre todo va a ser bastante útil para, no solamente para los afiliados a la sociedad, sino también para el público en general. Me parece bastante interesante y te agradezco nuevamente tu participación hoy día. Eh, muchísimas gracias a los socios de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el público en general por su participación el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.